Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Hoy vamos a tratar de la fibra de carbono. Somos Ángel Aparicio y Teresa Mayeroni y hablamos con Federico Carrera, el especialista de CESBIMAP en reparación de este no tan nuevo material. Buenos días, Fede. Hola, buenos días. Fede, buenos días. Déjame, Teresa, que antes de que arranquemos con las preguntas cuente una anécdota de Federico para ponernos en situación y que nos dar la importancia que tiene a quien hoy está con nosotros, a Federico, porque cuando vienen los chicos, supongo que nuestros oyentes lo sabrán, recibimos visitas de IES, pues cuando vienen los chicos suelen preguntar por Federico, porque quieren ver a Federico, porque es con quien han aprendido. Federico aparece en prácticamente todos los libros que tenemos y entonces es muy gracioso y ver la cara que ponen y la ilusión que les hace cuando ven que Federico es real, que está ahí, que está reparando y es la persona con la que han aprendido. Y yo creo que con eso queda muy claro con quién estamos hablando. Nuestro ¿verdad? influencer. Claro, totalmente. Y además, Federico yo creo que de aquí a poquito se va a jubilar y va a dejar un vacío personal y humano muy grande y profesional tremendo. Total. Porque hoy en día Federico, y digo hoy en día, ya no hablo de hace tiempo, es yo creo que de las personas más innovadoras que tenemos en el CESBI y sigue enseñándonos muchas cosas, como lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? La fibra de carbono. Así que si quieres vamos con la primera pregunta. Venga, vamos a definir qué es la fibra de carbono, Fede. Bien, podríamos estar hablando una semana de la fibra de carbono, pero vamos a sintetizar un poquitín. Sí, porque no tenemos tiempo. La fibra de carbono es un producto de ingeniería especialmente desarrollado para el campo de los materiales compuestos. Esto quiere decir que en la fabricación de piezas, se utilizan fibras unidas con resinas sintéticas, que dan lugar a materiales de alta calidad, gran durabilidad y resistencia. Se trata de un polímero no metálico entre 3 y 5 veces más ligero que el acero y 6 veces más resistente Que el acero. Wow. que el acero. Sí. Tiene muy buena resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado, baja densidad en comparación con otros materiales, como he dicho antes, el acero, resistencia a los agentes externos, gran capacidad de aislamiento térmico, resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma, que no se deforma nunca. Si nosotros cogemos un hilo de fibra y ponemos un mechero a la punta, nunca va a transmitir el calor, no nos vamos a quemar como si utilizáramos un metal. Vale. Fede, Sí. ¿cuándo se incorporó la fibra de carbono al automóvil? Porque antes nos has comentado que tú llevas trabajando desde los años 90 con fibra de carbono, investigando. Entonces, Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Si nos cuentas cuándo se incorporó al automóvil. Bueno, se incorporó en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a utilizarlo en aviones. Y en el automóvil, pues el pionero fue McLaren en la Fórmula 1. Incorporó la fibra de carbono a su vehículo y, pues, a modo de anécdota, pues los equipos rivales ironizaban porque sabían de las pruebas que había hecho Rolls-Royce en los aviones, que al chocar los pájaros se rompía la fibra de carbono. ¿En los motores de los aviones? Empiezan sí, la carcasa. Ajá. Claro, pero no es lo mismo un avión que un automóvil. No, claro. No te chocas con tantos pájaros. Entonces, los equipos rivales no se fiaban hasta que se produjo un accidente en una carrera y el piloto salió ileso. De tal forma que el propio piloto, el comentario que hizo fue que si hubiera llevado el vehículo de aluminio, habría resultado gravemente herido. Y en este caso salió ileso. Por la resistencia de la fibra de carbono. Por la resistencia, porque la resistencia lo que hace es sacrificarse para proteger el habitáculo. Aunque se rompe, es muy frágil, pero va absorbiendo todo el impacto. De tal forma que ese mismo año, en el 81, el vehículo ganó el Gran Premio de Gran Bretaña.
por el reducido peso que llevaba. Uh-huh. Y no lo has dicho antes, pero nos lo has comentado fuera de micrófono, tiene un elevado precio de producción, que algo malo también tenía que tener. Sí, iba a comentarlo, que es uno de los inconvenientes. Las ventajas que tiene, ¿no? Que tiene pues un alto precio, sí. Uh-huh. Vale. Fede, ¿de dónde se obtiene la fibra de carbono? Pues principalmente se obtiene de los productos derivados del petróleo, la brea, el alquitrán de hulla, las resinas fenólicas, productos derivados de la celulosa, como es el rayón, y actualmente el producto que más se utiliza es el poliacrilonitrilo. Lo ha dicho todo seguido. Es difícil, ¿eh? Poliacrilonitrilo. Siendo el más utilizado, pues digamos que es un polímero, es un plástico. ¿Y cuál es el proceso de fabricación? Es decir, ¿se puede combinar junto con otros materiales? Por ejemplo, el Kevlar, que lo hemos leído junto muy a menudo. Bien, el poliacrilonitrilo es una fibra formada por largas cadenas. Si nosotros pudiéramos ver la cadena, sería una escalera en el cual tiene moléculas de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, y bueno, y luego por ahí los raros. Uh-huh. Y el proceso consiste en someter a un calentamiento al propio poliacrilonitrilo, de tal forma que esas moléculas van desapareciendo y se queda solamente la de carbono, formando anillos hexagonales, uh-huh. De tal forma que es muy, muy resistente. Son trefilados en filamentos superfinos, digamos que son entre 6 y 10 micras. Compuesto pues normalmente por entre el 92 y el 100% de átomos de carbono. En cada tipo de precursor tiene su técnica de proceso. Por lo general todos siguen la misma secuencia, tomando como base pues el proceso de fabricación del pan. El pan es el poliacrilonitrilo. Yo no me atrevo a decirlo. Y digamos que los procesos son estabilización, carbonización y gravitación. Uh-huh. Y eso nos va a definir la resistencia de la propia fibra. Venga, pues vamos con el proceso, con las tres... Estabilización. Pues digamos que es un proceso de estabilización del propio filamento, en el cual se le somete a entre 200 y 300 grados. Ahí ya se estabiliza lo que es el filamento, uh-huh. Y coge el color negro. Ese color negro que vamos a ver siempre, uh-huh. En la fibra de carbono. Uh-huh. Digamos que ahí ya pues, se estabiliza de tal forma que en los siguientes procesos no se va a descomponer, porque va a subir la temperatura. Entonces, uh-huh. Ese filamento ya no se descompone. Bien. Correcto. Carbonización. Ahí ya las fibras son sometidas a unos 1000 grados en una atmósfera inerte, y lo que hacen es una estabilidad dimensional pues que evita que se fundan, orientándose los anillos hexagonales, como hemos comentado anteriormente, a lo largo del filamento, que es lo que le da la resistencia. Y ahí ya tenemos fibra de carbono. Uh-huh. Y nos falta la grafitación. Grafitación. ¿Qué queremos o qué quiere cuando se fabrica fibra de carbono? ¿Más resistencia? Pues grafitación. Ahí ya le va a dar, se le va a someter a un calentamiento entre 2000 y 2500 grados y ya los cristales de carbono aumentan de tamaño, mejorando por la orientación de la fibra. Si se le somete a 3000 grados, entre 2500 y 3000, ya se consiguen fibras de grafito. Es la de muy alto módulo, es la más resistente y a la vez también es más frágil. Entonces ya la estructura es plana y triangular en los enlaces. Yo esto que es resistente y frágil no lo pillo. Es frágil a la rotura, vale. a los impactos. Entonces es muy resistente a la tracción, pero a los impactos no. Uh-huh. Y de hecho aquí lo que más estoy reparando son cuadros de fibra de carbono de bicicletas de montaña, porque uh-huh. le rompen en los impactos con las piedras. Uh-huh. Bien, entonces la fibra resultante pues se compone de un filamento de carbono en forma de hebra, trefilada,
formando mechas. Entonces, un filamento normalmente pues consta de entre 1000 y 400.000, perdón, una mecha. Una mecha entre 1000 y 400.000 filamentos. Madre mía. Y de ahí vemos, en la mayoría de los casos, cuando identificamos una pieza de fibra de carbono que pone un K, 2K, 12K, eso nos indica los filamentos. El número de filamentos que tiene. Un K serían 1000 filamentos. Correcto. Y se combinan entonces para formar diferentes productos, Fede. Se combinan diferentes tipos de fibra, que era lo que hablábamos de los tejidos híbridos con cuando hablas del Kevlar o lo que sea. Sí, normalmente se utiliza pues el Kevlar pues para darle más resistencia a la rotura, porque el Kevlar es una fibra mucho más resistente a los impactos. Y Fede, ¿la fibra de carbono por sí sola tiene utilidad? Pues no vale para nada. Vale. Ya hemos hablado antes de los materiales compuestos. Sí. De tal forma que la fibra de carbono necesita una matriz, una resina. Entonces, necesita otro material y normalmente la definición es fibra de carbono reforzada o plástico de fibra de carbono reforzada con fibra de vidrio. Que nosotros en las siglas lo vemos como CFRP, ¿verdad? Eso es, sí. Correcto. Vale. Y uno de los materiales compuestos que nos podemos encontrar en la naturaleza es los árboles. Entonces, ahí se ve perfectamente la orientación de la fibra. Cuando nosotros rompemos una rama de un árbol, la intentamos partir, es flexible porque las fibras van a lo largo de Pero si le metemos una navaja o un hacha en vertical, rompe porque separamos las fibras. A la hora de fabricar las piezas de fibra de carbono se tiene en cuenta la orientación de las fibras. Si van todas a la misma dirección, va a romper más fácil. Pero si las cruzamos, la pieza va a ser mucho más resistente. De ahí que hayas comentado que las fibras son las que soportan las cargas, absorben los esfuerzos de tracción. Sí. Y luego dan rigidez, ¿no? Son las que proporcionan rigidez al conjunto. Y rigidez y flexión también tendrá que ver en función de su grosor, del grosor de la fibra. Tanto como el grosor, no. Es la orientación de las propias fibras en los tejidos. Porque luego ya esas mechas que hemos hablado anteriormente se tejen. Y a la hora de colocar las propias tejidos en la fabricación de las piezas, pues van orientadas entre 0, 45 o 90 grados. ¿Qué piezas se hacen en fibra de carbono? Pues piezas de todo tipo. Pues, sobre todo en automóvil, se están haciendo ya carrocerías completas, se hacen paragolpes, embellecedores. Entonces, es importante diferenciar entre piezas decorativas o piezas estructurales. Entonces, a la hora de reparar una pieza estructural es diferente que reparar una pieza pues decorativa o que se ponen para el darles... típico salpicadero, por ejemplo. Salpicadero pues suelen poner piezas, pero salpicadero no se pueden poner rígidos, ya sabéis que por seguridad pasiva. Tienen que absorber, tienen que ser flexibles. Correcto. La aparición de los coches eléctricos entiendo que para la aplicación de la fibra de carbono es muy interesante, ¿verdad? ¿O supone un desafío, por lo menos, para los fabricantes? Ese es un desafío importante porque las baterías pesan mucho y la carrocería, pues si se puede reducir de peso, el vehículo va a gastar mucho menos energía durante sus trayectos. Entonces, hay fabricantes que están fabricando vehículos eléctricos con fibra de carbono. Toda su carrocería es de fibra de carbono. Y luego pues hay otros de alta gama, como puede ser Ferrari, que ya utiliza fibra de carbono, Kevlar y además la fabricación es tipo sándwich. Digamos que trabaja con dos capas de fibra de carbono y interiormente llevan un material que no es de mucho peso
pero le da mucha más resistencia, le da un 30% más de resistencia y un 6% más de peso. Entonces, Sí, en alguna de tus charlas yo te he escuchado hablar, porque me ha parecido muy curioso, que hay determinados modelos de Alfa Romeo, el Giulia y el Stelvio, que son modelos de tracción trasera o integral, que emplean el eje de transmisión de fibra de carbono. Eso me ha parecido muy llamativo. Sí. Y también podemos verlo en el deporte, las pértigas, estas que saltan, suelen ser de fibra de carbono, y ya he visto cómo flesan. Entonces, en fabricación se puede conseguir alta resistencia. Bueno, de todo tipo. Y aparte de coches de altas prestaciones y de Fórmula 1, han llegado ya también a las motos y a las bicis este material. Motocicletas se puede encontrar ya completas de fibra de carbono, muy poco. Son prototipos, pero encarenados se utiliza bastante. Y en cuadros de bicicleta es lo que más. Ahí te quiero hacer yo una pregunta, porque tú eres ciclista. Sí. A Federico le encanta la bicicleta, que eso no le hemos dicho, y además es que, yo he ido con él en bicicleta y he tenido que abandonar. No podía. O sea, literalmente era imposible. Entonces, ¿tú has conducido o has manejado bicicletas de fibra de carbono? Quiero decir, ¿se nota ese compuesto a la hora de manejarte con una bicicleta? Sí, se nota mucho. Lo que pasa es que yo, como hago bicicleta de montaña, la rompo. No tiene resistencia al impacto. Por los impactos de las piedras. Sí. Por los impactos. O las caídas. Entonces, no soportan los impactos. Entonces, siempre te crean una fisura. No es que se descomponga, porque nunca se va a descomponer, pero sí que crea una fisura o un pequeño impacto con falta de material. Vale, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de la resistencia y según el módulo creo que la fibra de carbono se puede clasificar, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito cuál es esa Sí, ya hemos hablado antes de las clasificación? temperaturas de fabricación. Entonces tenemos las fibras de alta resistencia, que son las más baratas, tienen una rigidez menor, pero la resistencia es buena. Y en su tratamiento pues es el que se utiliza en temperaturas más bajas, y normalmente se utiliza en industria aeronáutica, civil, algo en industria espacial y militar, y también se utiliza mucho para tejidos de refuerzo. ¿Sí? Son más baratas. Entonces, a la hora de comprar los tejidos para hacer reparaciones, pues se son más utilizar habituales. eso. Luego están las fibras de módulo intermedio, son las más fuertes, y estas se carbonizan pues a la temperatura entre 2000 grados, por ahí. Y se usan en la industria aeronáutica, civil, militar y otras aplicaciones estructurales de alta responsabilidad estructural. En automóvil también se suele utilizar bastante. Y las fibras de alto módulo o fibras de grafito, pues ya estas son más rígidas. Ya os he comentado anteriormente que se suelen romper más fácil. Y al ser más rígido, pues los impactos la rompen más fácil. Y se utiliza mucho en la industria espacial. Requieren pues muy alta estabilidad térmica. Y luego, pues eso, partiendo del hilo de fibras, se realizan diferentes tejidos, como telas, mallas que he comentado anteriormente, y dependiendo de la orientación se le va a dar más resistencia a la pieza en función de las necesidades. Vale, estructurales. Hablamos de piezas como retrovisores, las carcasas, las llantas, paneles de carrocería, que pueden ser el capó, el techo, componentes aerodinámicos que has comentado, como los deflectores de aire, alerones, difusores. ¿Qué tiene de ecológico, de sostenible todo este material para fabricar todas estas categorías de piezas? Pues de ecológico, pues yo diría que al reducir peso se ahorra mucho combustible en los vehículos, sobre todo. Pero los sistemas de fabricación pues también crean bastante contaminación. O sea, los pros y los contras del material. Claro, el proceso de transformación, pero luego a la vez al reducir y luego peso, el problema de reciclado. No se recicla. Una vez que una pieza de estas se deteriora, pues hay que eliminarla de alguna forma. Entonces,
ya se está estudiando los métodos de reciclado de este tipo de materiales, que normalmente es la separación de la matriz, la resina que hemos comentado anteriormente, de las fibras. Y uno de los métodos que más se utiliza son microondas. A altas temperaturas se separa la resina de la fibra y en muchos casos utilizan la resina por un lado y las fibras por otro. Vale, Fede, si te parece, nos metemos en el mundo del taller ya. ¿La fibra de carbono es sencilla de manipular? ¿Es sencilla de reparar? ¿Requiere herramienta especializada o procesos específicos? Bien, pues toda reparación es un proceso al que se le somete a un elemento defectuoso para, una vez reparado, que éste cumpla los requisitos preestablecidos por los diseñadores. La fibra de carbono es sencilla de reparar, pero la gente siempre pregunta, ¿pero eso queda bien? ¿Eso no se va a romper? Si se hace bien la reparación, no va a romper nunca. Correcto. Vale, pues vamos a explicar cómo se hace. Los materiales que se necesitan o los equipos para hacer unas reparaciones normales, pues serían las fibras de carbono tejidas, secas o preimpregnadas. Preimpregnadas es la propia fibra que viene impregnada con una resina. Para eso se necesita un almacén con frigoríficos a temperaturas de unos menos 20 grados. Y luego, para reparar o fabricar con ese material se necesita autoclave. Que el autoclave es un horno que, a la vez que crea temperatura, crea un vacío, que luego explicamos un poco el tema del vacío. Y eso ya pues son tecnologías que en un taller normal no se puede utilizar por lo caro que sale. Sí, claro, no se puede permitir. Bien, luego necesitamos la resina epoxi. La resina epoxi normalmente tiene dos componentes, lleva la resina y el catalizador, el equipo de vacío, que es una bomba de vacío, láminas de plástico para hacer las bolsas de vacío, capas de materiales porosos, permeables, absorbentes, que permiten extraer el exceso de resina. Entonces eso lleva un proceso en el cual, una vez que hemos hecho la reparación, se le mete el tejido pelable, es un tejido pelable, que le va a dar un poquito de presión. A continuación, el plástico poroso, un plástico con una serie de agujeritos para que la resina pase, y luego un material absorbente. Es un material absorbente que nos va a absorber toda la resina que sobra de la reparación. Y luego ya la bolsa de vacío y las bombas de vacío, las válvulas de vacío para conectar la bomba de vacío, que a la hora de conectar el vacío lo que hace es extraer el aire y dar presión a la zona de la reparación, de tal forma que va a compactar perfectamente toda la reparación con las resinas y refuerzos. Y bueno, luego una serie de materiales que se necesitan pues para hacer los trabajos, que normalmente se tienen en el taller, pues en brochas, espátulas, rodillos, taladros, fresadoras, radiales, equipos de lija para hacer el acabado final y bueno, los equipos de pintura, porque normalmente siempre hay que pintar o barnizar. ¿Y la decisión de reparar o de desechar, como decíamos, esa pieza dañada? ¿En qué momento se toma o por qué motivos? Normalmente todo tiene reparación. Incluso se pueden reconstruir piezas. Lo que pasa es que eso ya es a alta tecnología, se necesitan una tecnología inversa, y se pueden hacer moldes para reconstruir la propia pieza. Entonces, hay piezas que valen muchísimo dinero y a lo mejor no se encuentran ya en el mercado. Pues hay que fabricarla nueva o reconstruirla. Pero en un taller normal no se puede hacer, como se comentaba anteriormente. O sea, se tiene que llevar a talleres especializados. Hay talleres especializados que ya tienen esa tecnología y reparan todo. ¿Y ahí es donde vamos? ¿Qué daños se reparan? ¿Los daños que son meramente los daños reparables normalmente son rozaduras. Normalmente se roza
una piedra o con un bordillo. Normalmente por los alfas tienen un protector de cárter y va muy bajo. Entonces en los aparcamientos siempre hay rozaduras del propio bordillo. Ese tipo de rozaduras, fisuras y faltas de material. Pequeñas faltas de material se pueden reparar perfectamente con los equipos que he comentado. En CESBIMAP, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos reparado? ¿O qué has reparado? Vamos, porque pues eres el especialista. Se han reparado cuadros de bicicletas, porque es lo que más hay, y carenados de motos, y también cuando salió el coche eléctrico, el i3 de BMW, pues le hicimos una serie de reparaciones, como es la sustitución del estribo y alguna reparación de pequeños impactos. Si quieres podemos hablar un poco del i3, porque yo creo que incluso le hicimos un crash test lateral, ¿verdad? Con un poste, impact, lo que se llama, y para ver la hicimos varias de la pruebas, estructura, ¿verdad? Porque a mí me gusta siempre hacer pruebas cuando queremos lanzar algún tipo de reparación, pues hacemos una serie de pruebas. En este caso sustituimos el estribo, le dimos un golpe sin sustituir el estribo. Era con pole, con un poste, con el poste que se desplaza lateralmente y le da una especie de golpe de banana al vehículo, por decirlo de alguna manera. A 15 km por hora. Eso es. Sustituimos el estribo, como dice el fabricante, y le dimos otro impacto. Y el comportamiento era exactamente igual. Pero en los dos impactos se rompió parte de la carrocería. Y era una carrocería peculiar. Una pequeña fisura en la propia carrocería. Que reparé. Te sirvió para probar tus experiencias y innovar reparando. En el impacto aguantó bien la reparación estructural. Y rompió por otro lado diferente. Es que además hay que constatar que ese vehículo es un vehículo que no tiene pilar central, porque la resistencia la hacían las dos puertas, la batían de manera opuesta una a la otra, ¿verdad? Se abren y se cierran así, con lo cual no tiene pilar central. Claro. Y esa carrocería, creo recordar que eran 10.000 euros lo que valía. Entonces, lo que hicimos fue repararla y hacer ese tipo de pruebas. Fantástico. Y descubrimos que tenía entonces la misma resistencia que si hubiera sustituido el estribo. Es fantástico. Sí. Y luego otra prueba que hicimos también fue con un cuadro de bicicleta. Hice 2 reparaciones en el cuadro y la llevamos a hacer, digamos que las pruebas de homologación. Las pruebas unos que hacen ensayos de esfuerzo, eso lo recuerdo, ¿verdad? En máquinas, un instituto externo. Correcto. Sí, claro. Entonces son pruebas de fatiga y se le sometió a diferentes pruebas y en una rompió, pero por otra zona muy lejana a la que había reparado. Fantástico. Y entiendo, Federico, que todo esto, nosotros que nos dedicamos a formar peritos, pues los peritos todo esto lo conocen, ¿verdad? Porque se lo habremos contado muchas veces. Pues sí lo conocen, porque les hemos dado, sobre todo los de Mafre, les hemos dado formación sobre la reparación, y uno de los problemas que hay con la fibra de carbono es que hay muchísimas piezas en el mercado, incluso copias de piezas. Entonces el perito, cuando va a peritar una pieza, ve que es de fibra de carbono y si no se fija bien, pues está pagando una pieza que no es original por una original. Entonces la no original suele valer 2 o 3 veces menos que la original, y eso supone pues mucho dinero en las peritaciones. Una diferencia. Fantástico, es la importancia de la formación. Cosa que pasa también con los cuadros de las bicicletas, porque los chinos ya sabemos que las imitan y hay veces que es muy difícil saber si es original o Chinarello, como yo digo, que tenemos una... Chinarello, para el que le guste el bici, efectivamente viene Pinarello, que es uno de los fabricantes top de bicicletas. Entonces, a la hora y hablando de nuevos materiales, que también se escucha ahora ya por último, que nos estamos excediendo en el tiempo habitual, el material que también se escucha ahora, que es el grafeno, ¿tiene la fibra de carbono las mismas peculiaridades que el grafeno? Es diferente, es otro material diferente, tiene muy buenas propiedades y en este caso pues
en fabricación de fibra de carbono se utiliza para dopar la resina. Se le da pues una serie de características. Digamos que es un material de los más finos que hay en el mercado. En 1 milímetro entran 3.000 capas. Madre. Es 200 veces más resistente que el acero. Ya hemos hablado de la fibra de carbono, que era entre 6 veces más resistente. Más duro al rayado que el diamante. Y con la misma densidad que la fibra de carbono, es 5 veces más ligero que el aluminio. ¿Dónde se usa? Es un material que se está utilizando en todos los campos. La medicina se utiliza muchísimo y en la telefonía móvil, en las baterías. Es un material que además se fabrica en España. Tenemos materias primas en España para fabricar este material. Pues eso da para otro podcast. Eso iba a decir yo, Fede, antes de que te vayas tenemos que volveros a juntar porque la verdad es que la conversación es súper interesante y aprendemos muchas cosas. Quería decir una cosa antes de finalizar, y es que Federico también es escultor. Y aquí además le tenemos un aprecio enorme porque cuando la gente pues se jubila y se marcha de la empresa, Federico siempre es capaz de hacer una escultura adaptada y específica para esa persona. Pero con tornillos. Con materiales de taller. La verdad es que es espectacular. Y claro, yo lo pienso, digo, el día que se vaya Fede, ¿quién le va a hacer esa escultura? Va a ser difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que es un punto. Hay que verlo y la gente cuando le entrega la escultura que la está esperando, pues se emociona, la verdad. Es que es muy bonito. Sí, muy bien. Es así. Pues Fede, un placer. Los alumnos de institutos, como decía Ángel, cuando reciben tu masterclass sobre fibra de carbono y otros materiales plásticos, se quedan alucinados y yo creo que en este podcast solo has mostrado un poquito de todo lo que sabes. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Así es, Federico. Y nada, y a vosotros deciros simplemente que nos podéis enviar vuestros comentarios al correo cesvimap@cesvimap.com y si tenéis propuestas de temas, pues ahí es el momento y la manera de hacérnoslo llegar. Y suscribiros al canal de podcast de CESVIMAP y darle un like. Muchas gracias. Feliz día.